Vamos ahora con un tema que ha marcado políticamente este fin de semana, porque el viernes nos enteramos de una captura importante. Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la Casa de Zarratea. Todos recordamos las reuniones que tenían lugar en este recinto con Pedro Castillo como presidente de la República ya, antes de serlo también asistía, pero con personajes que se han visto involucrados en más de una denuncia. Este personaje, Alejandro Sánchez Sánchez, tenía orden de captura desde octubre del año pasado y figuraba en la lista de los más buscados, con recompensa de por medio desde noviembre. Apareció en la frontera entre México y Estados Unidos. La gran pregunta es cómo llegó tan lejos y qué ocurrirá ahora, porque ha sido detenido por autoridades de migraciones de los Estados Unidos. ¿Será deportado hacia México o será traído al Perú? Muchas preguntas respecto a lo que va a ocurrir próximamente en la nota de Carlos Hidalgo. Atención a esta crónica. Gracias por llamar al Consulado General del Perú en Houston. Para español, marque 1. For English... El trascendido tomó forma hacia la 1 de la tarde del viernes 8 de septiembre. Cónsul, lo estaba llamando porque queríamos corroborar una información que ha trascendido acá en Lima respecto a la detención del señor Segundo Sánchez Sánchez en la frontera de México con el estado de Texas, en Estados Unidos. Sí, es correcto. ¿Esa información es veraz? Es veraz, sí. Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la Casa de Zarratea e íntimo amigo del expresidente Pedro Castillo, había sido detenido por la Policía de Migraciones norteamericana cuando intentaba ingresar de forma ilegal a Estados Unidos por el estado de Texas, frontera con México. Llevaba casi un año en la clandestinidad. Según la Cancillería peruana, Segundo Sánchez Sánchez se encuentra recluido desde el viernes en el centro de detención de la ciudad de Del Río, ubicado en el condado de Valverde, en el estado de Texas. Esto luego de que Sánchez Sánchez intentara pasar a territorio norteamericano desde la ciudad fronteriza de Piedras Negras, ubicada en el estado mexicano de Coahuila. El dueño de la Casa de Zarratea fue detenido por las autoridades norteamericanas muy cerca de la ciudad tejana de Eagle Pass, que en español significa Paso del Águila. Y ahora pasa sus días en este centro de detención de esta ciudad fronteriza que tiene una capacidad para recluir a 1.400 personas. Recientemente fue refaccionada y rehabilitada ante el incremento de la inmigración ilegal que experimenta Estados Unidos. Y dígame, ¿y cómo es que se enteran ustedes de esta información? Por comunicación, por información que nos pide la Policía de Fronteras. Ya. Él, como comprenderá, ha sido detenido por ingreso ilegal en la frontera con Estados Unidos y la Policía de Fronteras nos pide corroborar una información, ¿no? Sí, o sea, a ustedes le comunican que esta persona ha sido detenida y les pide corroborar la información de si es peruano o no, imagino. Nos pidieron corroborar si su orden de detención estaba activa. Esto fue lo que nos dijo cerca de las 2 de la tarde del viernes el cónsul del Perú en Houston, Texas, Jaime Arróspide, la primera autoridad peruana en ser informada de la captura de Alejandro Sánchez. En ese momento, la noticia estaba en proceso y no se conocía el detalle de los motivos de la detención del otrora empresario poderoso durante el gobierno de Pedro Castillo. ¿Y qué estaba haciendo Sánchez Sánchez en la frontera? O sea, evidentemente quería pasar, pero ¿qué era lo que estaba buscando con eso? No, eso yo no le puedo responder, no tengo conocimiento. O sea, no es que quería pasar, ha pasado, porque él ha sido detenido en el lado de Estados Unidos. En este caso no sé si ha sido detenido en grupo o solo. No sabemos si ha estado acompañado de otros peruanos. No. No te olvides que este lugar tiene historia también, que se va a ir revelando poco a poco. ¿Ah, sí? Claro. ¿Cómo así Alejandro Sánchez pudo eludir a la policía y a la justicia peruana y terminar detenido por una patrulla fronteriza norteamericana, tratando de ingresar de forma ilegal a ese país? En realidad esa es una información que no le podría yo contestar. Nosotros, el Perú tiene un país que tiene miles y miles de kilómetros de frontera. Sería bien complicado poder decirle a usted por dónde se ha ido el señor. O sea, se ha ido caminando, se ha ido quizás en vehículo, de repente se ha ido en un vuelo comercial o privado. La cronología es la siguiente.
El 11 de octubre del año pasado, los integrantes del denominado Gabinete en la Sombra fueron detenidos, entre ellos Salatiel Marrufo, Abel Cabrera y Auner Vázquez, pero faltaba uno. Nada menos que segundo Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea. Entonces, desde la clandestinidad y a través de sus redes, Sánchez dijo que no se entregaría a la justicia, sosteniendo que no había cometido ningún delito. El Ministerio Público lo investiga por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. El 16 de noviembre del año pasado, el Poder Judicial dictó prisión preventiva en contra de él y de los otros implicados hasta por 30 meses, ordenando su ubicación y captura. Entonces, se solicitó al Interpol Perú que se publique la orden de captura en su contra en su sistema de búsqueda automática, la denominada Alerta Roja. Aquí está pasando algo que es grave y que como país tenemos que expresar una protesta enérgica a la actuación sesgada de Interpol. Por increíble que parezca, la Interpol no hizo nada. Este documento del Poder Judicial, al que Punto Final tuvo acceso, es bastante gráfico. El 14 de febrero de este año, Interpol Lima recibió la comunicación de su central en Lyon, Francia, comunicando su decisión de no publicar en su base de datos la notificación roja de Alejandro Sánchez, debido a que lo solicitado se encuentra en el ámbito de aplicación del artículo 3 del Estatuto de Interpol. Por consiguiente, se eliminaba de su base de datos toda información del mencionado ciudadano. Interpol hace una calificación de todas las órdenes de captura que le llegan y ellos son autónomos porque no dependen de ningún estado ni dependen necesariamente de ninguna autoridad judicial de un estado. ¿A qué aludía Interpol cuando mencionaba el artículo 3 de su estatuto? La explicación llega unos renglones más abajo. Interpol señala que el caso de Sánchez Sánchez es predominantemente político, teniendo en cuenta que los hechos investigados estarían relacionados con el contexto político general vinculado a los cambios que tuvieron lugar en el país a finales del año pasado. Entiéndase, el fallido golpe de Pedro Castillo y su posterior caída. Como en su momento esta era una orden vinculada a imputaciones que se hacían al gobierno de turno, entonces ellos piden que se amplíe cierta información y de pronto consideran que estaba vinculado al gobierno de turno y ellos deciden no colgar. Como se quiera, el Poder Judicial insistió y el 17 de febrero de este año le volvió a cursar un requerimiento a Interpol solicitando que se publique en su sistema la notificación de alerta roja sobre Sánchez. Entonces esgrimieron detalladamente todas las pruebas e indicios que había sobre el dueño de la casa de Zarratea en los casos de presunta corrupción del gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, el Interpol volvió a decir que no. La notificación tardó bastante. La nueva negativa de Interpol recién fue conocida por la justicia peruana el 24 de agosto pasado, 7 meses después de haberse presentado la insistencia. En marzo de este año, el Poder Judicial ya había desestimado una apelación de Sánchez, ratificando el mandato de prisión preventiva en su contra. Es una falta de igualdad de armas en un procedimiento administrativo completamente sesgado, en donde ninguno de los funcionarios competentes podemos interactuar, salvo el órgano, dependiente de esta entidad internacional, que es Oficina Nacional Central Interpol Perú. Interpol no está obligado, o sea, no tiene la obligación de cumplir lo que el juez dice. Ellos tienen sus normas y si ellos deciden no hacerlo de alguna manera, más allá de la insistencia, no hay un recurso propio, no es una autoridad nacional. La autonomía de Interpol y su decisión de no meterse en investigaciones asociadas a la política peruana benefició a Alejandro Sánchez, que a diferencia de sus coinvestigados, eludió la acción de la justicia agravando su situación. ¿Y cuánto está pidiendo reparación civil acá? La Procuraduría postulatoriamente está pidiendo 147.072.843 soles. Ok, y eso es por todos los implicados en esa investigación. Así es, en conjunto todavía. Y es que no hay que olvidar
¿Por qué es tan importante Alejandro Sánchez en las investigaciones que se siguen contra los presuntos actos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo? La Fiscalía le atribuye haber sido financista de la campaña del profesor con cerca de $500,000 de soles no declarados, de haber proporcionado la hoy célebre casa de Zarratea para supuestas reuniones clandestinas del entonces jefe de Estado con empresarios y funcionarios públicos, y también de haber intentado copar las altas esferas de los ministerios, con designaciones como las de Heiner Alvarado en Vivienda o la de Robert López López en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, algo que se conoció recientemente. Van a tener que demostrarlo, todo esto lo que están diciendo. Así es. Me han arrastrado a base de mentiras. Así, definitivamente. Mentiras. El empresario chotano también aparece como actor protagónico en la gestación del famoso Decreto 102, con el que se destinó partidas para obras en Anguía, Cajamarca y otros distritos olvidados del país. Obras que fueron direccionadas a empresas vinculadas a los familiares y amigos del entonces presidente, según lo relatado por colaboradores eficaces. He venido el día de hoy a sacar los datos necesarios para llevar y aprobar el proyecto que necesito. Sánchez siempre fue parte del entorno inmediato de Castillo. Ahí están las fotos de recuerdo en las que se luce con figuras de la izquierda internacional como Evo Morales, siempre muy cerca del poder. Y Punto Final fue de los primeros que lo identificó. En septiembre del 2021, Jorge Det lo ubicó en Washington en el primer viaje oficial que Castillo emprendió. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Segundo. Qué gusto verlo. ¿Cuál es el motivo de su presencia aquí? Acompañando al profesor Pedro, me he venido yo de allá directo, ¿no? Ah, ha venido como invitado del profesor Castillo. Sí, he venido como invitado del presidente y del equipo que lo acompaña también al profesor Pedro. Pero digamos, este es un viaje oficial, ¿no? Sí, pero yo me he venido particularmente. Ajá. Sí. ¿Y en qué temas ha venido a ver, señor Segundo? No, nada. He venido a ver, a organizar aquí. Más de un año después, supimos por qué. Nos lo contó el empresario minero Ulises Solís Yapa. El señor Sánchez me llama en la mañana y me dice: don Ulises, el presidente lo va a recibir a las 4 de la tarde del día de hoy. Ya, ¿y de qué trató la reunión? Lo mismo que usted le comentó a Sánchez. Lo mismo que le comenté a Sánchez, las bondades del proyecto. Y el presidente me dijo textualmente: don Ulises, nosotros no vamos a expropiar, no vamos a estatizar, no vamos a nacionalizar, nada. Lo único que me pidió fue si le podía comprar estas casas, es una mala palabra, prefabricadas, son contraplacadas, para campamentos mineros. Sí. Ah, o sea, él sí le planteó un negocio. Claro, me planteó un negocio, o sea, pero le dije bien claro de que no era el momento. Cuando entremos a la siguiente fase, ahí sí, pero en este momento no. Y ten la seguridad que vamos a darte la oportunidad. Si Sánchez tenía una visa vigente para entrar a Estados Unidos, ¿por qué no lo usó? Esto se debió a que no salió de forma regular del Perú, es decir, sin sello de salida en su pasaporte. Su última salida al país fue precisamente a Washington en septiembre del 2021. Dado que Sánchez intenta ingresar a Estados Unidos de manera ilegal, su detención es por un tema de migratorio. Esto genera detención por la autoridad de migraciones y la posibilidad concreta de su expulsión al país de origen. Y por lo general, ¿en cuánto tiempo uno es expulsado si es que entra de forma ilegal a Estados Unidos? Si es que cuando pasa a ICE, a la agencia que le digo que es de inmigración y de aduanas, ya lo dan como ingresado al país. Entonces eso necesariamente tiene que ser un proceso de deportación, que dependiendo del caso puede demorar 3 semanas, un mes o menos, ¿no? Segundo Alejandro Sánchez Sánchez ha caído, pero no hay que olvidar que aún se encuentran en la clandestinidad otros actores como Fray Vázquez, el sobrinísimo del ex jefe de Estado, y el ex ministro Juan Silva, de quienes poco o nada se sabe. Por lo pronto, le esperan 30 meses de prisión preventiva al dueño de la casa de Zarratea, ni bien pise suelo peruano. Es un personaje clave, no solo por la cercanía que tuvo con Pedro Castillo, sino por ese nivel de coordinación, de cercanía a probables negocios, tal como han denunciado más de un testigo en este caso. Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, probablemente pronto cantará aquí en el Perú.